Clásicos de Victoria, con el pastor Julio Pacheco y por todas las personas que nos visitan el día de hoy por primera vez. Hacemos también parte de este culto a todos los hermanos que están en las redes sociales atendiendo a este llamado de venir y reunirse para verificar y atender las cosas de Dios. Les invito a que nos pongamos en pie. Vamos a entregar este culto en las manos del Señor por medio de una oración. La actitud reverente vamos a orar. Señor, venimos agradecidos porque hemos llegado a este día, que es una fecha especial. Sabemos que en el mundo existe mucho paganismo y existe toda la contraparte de lo santo, de lo bueno, de lo digno, de lo hermoso que eres tú. Pero en este momento nosotros, gracias a tu misericordia, estamos acá reconociendo el valor de tu palabra, el valor de la salvación, el valor de tu gracia. Así que estamos regocijándonos juntos y celebrando. Este día es de celebración y es para honrarte a ti. Ponemos este culto en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora invito a nuestro hermano Raúl Ferrera, que nos va a compartir la primera lectura del día. Buenos días, hermanos. Señor les bendiga esta mañana. Abramos nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Tito, capítulo 2, para que me acompañen en la lectura de esta mañana. Cuando estén listos, hermanos, me confirmen con un amén, por favor. Tito, capítulo 2. ¿Ven, hermanos? Okay. Enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se someten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios sea manifestada para salvación en todo, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y responde con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Venga, hermano. Gracias. Continuamos ahora con nuestra amiga Wilmer Galera. Va a recitar un poema que ha sido preparado por la hermana Leila Castellón para el día de hoy. Dios les bendiga, queridos hermanos, pueden tomar asiento.
poema se titula Las olas de la Reforma Protestante. Las olas de la Reforma Protestante. La Reforma hizo el llamado a la Iglesia a regresar. Por la fe que solo en Cristo nosotros podemos encontrar. Las olas expresaban las creencias fundamentales que los reformadores miraban como pilares esenciales. Sola Escritura, solamente la Escritura, de tu palabra es la luz, nos perdona los pecados con la sangre de Jesús. Sola fe, gracias Dios, por fe se vive. En nuestro corazón has de reinar y solo por fe uno recibe al que humilde nos vino a salvar. Sola gracia, es Jesús el Rey de gloria. Por su gracia salvo soy. Con su muerte de victoria, su gran dádiva nos dio. Sola Cristo, de la tumba victoriosa, solo Cristo se levantó para ser el Rey glorioso sobre el pueblo que salvó. Gracias. Continuamos ahora con la información semanal. En primer lugar, les quiero invitar a las damas de nuestra congregación y a toda la dama que quiera asistir a este evento especial. Vamos a tener el tercer evento de damas de este año, con el tema La mujer que leuda, con el versículo clave de Mateo 13:33. Será el día sábado 13 de noviembre a las 3 de la tarde. Es un evento totalmente gratuito y es una oportunidad para que, además que usted se identifique, pueda traer a alguien para que reciba esa reflexión de la palabra del Señor. También les quiero hablar sobre la venta de garaje. Con el fin de recaudar fondos para la construcción de nuestro templo y a la vez beneficiar a hermanos, amigos, con productos a precios módicos, estaremos realizando nuestra acostumbrada venta de garaje anual. Este año será el 4 de diciembre y como siempre nosotros podemos colaborar donando artículos del hogar, ropa, zapatos, materiales de ferretería, herramientas, instrumentos musicales, dispositivos electrónicos y todo producto en buen estado que usted tenga en su hogar y pueda ser útil para otros. Si usted necesita algún tipo de información, puede comunicarse con el hermano Hugo Rivera al celular 94 55 94 84 y al 31 55 72 91. Si usted desea colaborar con el proyecto Pro Construcción, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro: en Banrural 0270 1010 000 461, en BAC la cuenta es 743 973 411 y en Banco Atlántida la cuenta es 014 72 025 7410. Y si usted desea ofrendar o diezmar por medio del banco o hacerlo de vía electrónica, pues puede hacerlo en la cuenta de Banco Occidente, número 11 401 01 57 76 6.
Con esto finalizamos la información de la semana y ahora vamos a pasar a un momento especial, la participación del Discipulado de Formación Cristiana. Tercer y cuarto nivel se encargaron esta vez de prepararnos un material referente a este tema que estamos celebrando hoy, la Reforma Protestante. Vamos a ver un video en este momento. Yeah. Día de la Reforma Protestante, 31 de octubre, celebramos 504 años. Antecedentes históricos, los concilios. A lo largo de la historia de la Iglesia, se convocaron todos los obispos cristianos a reuniones solemnes, con el fin de establecer consensos en temas controvertidos de doctrina, indicar pautas generales de moralidad y tomar decisiones sobre asuntos de política eclesiástica, judiciales o disciplinarios. Concilios y temas discutidos. Concilio de Jerusalén, Conferencia Apostólica, año 50 después de Cristo. Tema: circuncisión de los gentiles y judíos convertidos. Concilio Nicea I, año 325 después de Cristo. Tema: paz religiosa y construir la unidad de la Iglesia Católica. Resolver la herejía propuesta por Ario de Alejandría, que afirmaba que Cristo no es un ser divino, sino que era un ser creado. Concilio de Constantinopla, año 381 después de Cristo. Tema: eliminar el arrianismo, doctrina que negaba la divinidad de Jesucristo, y una nueva herejía que era el macedonianismo, que negaban la consustancialidad del Espíritu Santo. Primer Concilio de Pisa, año 1409 después de Cristo. Tema: escoger unánimemente a un arzobispo como papa. Año 1414 al 1418 después de Cristo. Tema: eliminación de la herejía hursita, poner fin al gran cisma, que era un periodo de la Baja Edad Media durante el cual la Iglesia Católica estuvo dividida bajo 2 y hasta 3 papados simultáneos, y promover la esperada reforma de la Iglesia. Concilio Basilea Ferrara Florencia, años 1431 a 1445 d.C. Su propósito era negociar la unión con la Iglesia Ortodoxa, erradicar la herejía hursita y reformar la Iglesia. Algunas causas de la Reforma. Ya constituida la Iglesia romana, los eruditos de ese entonces estudiaron el Nuevo Testamento en el idioma original y pronto vieron las discrepancias entre la Iglesia descrita en el Nuevo Testamento y la Iglesia. La corrupción se había extendido por todos los ámbitos de la Iglesia. La doctrina de la salvación se volvía el tema central de atención. Era necesario un retorno a la fuente clásica de la fe cristiana, la Biblia. La Iglesia tenía el monopolio de la salvación por medio de los sacramentos. Las indulgencias eran asociadas con el sacramento de la penitencia. La indulgencia era un documento que podía comprarse con una suma de dinero que libraría al individuo de la culpa o castigo temporal de sus pecados. La Reforma Protestante
La expresión Reforma Protestante tiene que ver con el movimiento que tuvo lugar entre los años 1517 al 1563, principalmente en el norte de Europa. La Reforma fue un movimiento encaminado a hacer regresar al cristianismo a los fundamentos bíblicos, sin adulteraciones. Los pre-reformadores. Se destacaron 4 pre-reformadores: Baldo, Wycliffe, Hus y Savonarola. Ellos intentaron primordialmente regresar al ideal de la iglesia primitiva presentada en el Nuevo Testamento. Pedro Baldo comenzó a predicar con su Biblia en las calles de Lyon, especialmente a los pobres. La gente comenzó a llamar a los seguidores de Baldo los pobres de Lyon. Más tarde, a medida que el grupo se convirtió en un movimiento y se extendió por toda Francia y otras partes de Europa, se les conoció como valdenses. John Wycliffe se concentró en tratar de reformar la iglesia romana mediante la eliminación de la inmoralidad del clero y la eliminación de las propiedades de la iglesia. Los seguidores de Wycliffe, en su mayoría jóvenes estudiantes, organizaron un grupo llamado los Lollards, quienes propagaron las ideas de su líder no solo en Inglaterra, sino también en otros países de Europa. Jan Hus, él leyó los escritos de Wycliffe y se convirtió en su seguidor. Se propuso reformar la iglesia romana en Bohemia, en la misma línea adoptada por Wycliffe. Sus ideas permanecieron y fueron esparcidas por sus seguidores conocidos como los taboritas. De ellos surge la iglesia morava, uno de los grupos más misioneros en la historia de la iglesia. Girolamo Savonarola organizó a los jóvenes de Florencia para modelar e incitar una reforma, haciendo varias hogueras de vanidades, en las que se quemaban objetos que se consideraban pecaminosos. Savonarola fue excomulgado por el Papa Alejandro VI, a quien tanto criticó. Fue juzgado y quemado en la hoguera en 1498. Los reformadores. 4 de los reformadores más destacados fueron Lutero, Calvino, Knox y Zwinglio. Ellos se enfrentaron al gran poder que en ese entonces poseía la Iglesia Católica. Martín Lutero, teólogo alemán cuya ruptura con la Iglesia Católica puso en marcha la Reforma Protestante. Condenó que las bulas eclesiásticas fueran objeto de un tráfico puramente mercantil. Decidió hacer pública su protesta, redactando 95 tesis que clavó en la puerta del castillo de Wittenberg en 1517. Lutero defendió la doctrina del sacerdocio universal, que implicaba una relación personal directa del individuo con Dios. De esta manera desaparece el papel mediador de la Iglesia. Lutero tradujo las Sagradas Escrituras al alemán. Juan Calvino, con poco más de 20 años, se convirtió al protestantismo al adoptar los puntos de vista de Lutero: negación de la autoridad de la Iglesia de Roma, importancia primordial de la Biblia y doctrina de la salvación a través de la fe y no de las obras. John Knox logró que el Parlamento aprobara la Confesión Escótica, confesión de la fe de la Iglesia Presbiteriana Escocesa, donde se perfilaban ya los principios del presbiterianismo, movimiento protestante caracterizado por una acentuación de la forma de organización eclesial propuesta por Calvino. Redactó asimismo el libro de disciplina. Ulrico Zwinglio. Zwinglio hizo de la Biblia la única autoridad en materia religiosa, rechazando el magisterio de la Iglesia y la dependencia de Roma. Condenó el culto a las imágenes y las reliquias. Las 5 solas de la Reforma. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico, con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, pero no simplista. Esto dio origen a estas 5 famosas frases: sola Escritura, la palabra de Dios es la máxima autoridad para el creyente en materia de fe y práctica. Solus Christus, la salvación se encuentra solo en Cristo. Sola Gratia, la salvación es un don de Dios. Sola Fide,
La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Soli Deo Gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Alcances de la Reforma Protestante. El Evangelio llegó a Honduras. La conquista de América y la Reforma Protestante fueron acontecimientos simultáneos en el siglo XVI. Mientras en Europa comenzaba a hablar del protestantismo, en Honduras se llevaba a cabo la conquista española, seguida de la colonización hasta 1821, año en que se proclama la independencia del país. Los primeros misioneros protestantes fueron británicos, anglicanos, moravos y presbiterianos, que llegaron principalmente a las islas de la Bahía y a la Mosquitia. Centraban sus ministerios entre los colonos ingleses y demás extranjeros, y en poca medida entre los nativos. El establecimiento del protestantismo en suelo hondureño y para hondureños se efectúa a fines del siglo XIX con la llegada de la misión centroamericana. Con este hecho es que se comienza la verdadera evangelización de los hondureños. Gloria a Dios por la Reforma Protestante y la preservación de su palabra. Gracias por su atención. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Seguimos celebrando este momento. Seguimos celebrando. Y en este momento damos paso a unos hermanos que amamos mucho, que ellos siempre nos apoyan, colaboran con estas actividades y se regocijan con nosotros sirviendo al Señor. Estamos hablando del coro clásico de Victoria. Buenos días, es una honra estar con ustedes y nos ha animado la fuerza con que ustedes están celebrando hoy la Reforma. Hoy no es Día de las Brujas o de Halloween, no sé, hoy es Día de la Reforma y no nos vamos a dejar quitar ese día es nuestro y lo vamos a celebrar. El mundo se lo quiere robar, el comercio, pero no lo vamos a dejar. Así como tampoco vamos a permitir que arranquen el símbolo de facto del arco iris y lo usen en las calles para campañas que no son de Dios, campañas inmorales. Por eso nos hemos animado y queremos cantar con ustedes. Los himnos que vamos a cantar son de su himnario, así es que pueden unirse con nosotros y celebremos con regocijo este día que es Día de la Reforma. Amén. Correcta.
Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y de brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es, mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es, mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, y en una cruz sufrió por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es, mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es. Corazón se llena de emoción, cuán grande es,
Yo creo que les voy a pedir que se sienten porque este rato lo veo sentado para que cantemos el himno Lema de la Reforma. Está siempre el texto con ustedes, seguro que lo tienen,
pero para que no se nos vayan a cansar. ¿Verdad, Onan? Muy bien. Gracias, ¿verdad?
Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma, con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. La divina gracia es inmensurable para amor. Perdonando todos mis pecados, me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a servirnos, Hijo de nuestro Dios. Por cual es su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Y que dame la divina gracia, es inmensurable para amar. Perdonando todos mis pecados, me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Damos gracias al Señor por la presencia de estos hermanos queridos, ¿verdad? Continuamos y ahora invito a nuestro hermano Franklin Paz, que nos dirige a la oración por la doctrina. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar por el día. Así que les pido que, por favor, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por este día. Gracias por esta celebración que estamos realizando hoy, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Padre. Te damos la honra y gloria a ti. Y a ti mismo, Padre, venimos ante ti a glorificarte y darte con nuestros diezmos y ofrendas, Padre, para que lo recibas como eso honor fragante, Señor. Te pido, Padre, como dice tu palabra, que tú amas al dador alegre, Dios. Así, cuidar de nuestras finanzas, Padre. Y si algún hermano, Padre, no tiene empleo, pues provee, Padre, para que él también pueda honrarte de gran manera. Gracias, Dios, ponemos en tus manos el proyecto, Señor, de construcción de nuestra iglesia, Dios, para que salga y buscamos, Padre, de esto, porque vamos a estar con tu obra, con tu mano. Gracias, Padre, te lo pedimos, quédate con nosotros el resto de la mañana, y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Continuamos ahora con una participación muy especial. Los niños de la escuela bíblica infantil nos tienen preparado un momento especial porque nos van a recitar unos versículos de memoria. Invitamos a la niña Ariana Lucía Velázquez y al niño Diego Mejía que pasen al frente para que nos deleiten con su declamación.
hermanos de Comunidad de Gracia, el día de hoy voy a decir los versículos de 2 de Pedro, de 1 del 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesucristo siguiendo fábulas ficticiosas, sino como habiendo visto en nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros fuimos esa enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética muy segura, a la cual aquellos vienen estar atentos como una antorcha hacia el número del lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Hemos llegado al momento esperado, es la impartición de la palabra del Señor, en la voz de nuestro pastor invitado, el pastor Julio Pacheco, quien es un hijo de Dios, santo por gracia, por medio de la fe del Señor Jesucristo, que lucha por vivir una vida sin concesiones al mundo. Él está casado con Sara y es padre de 3 hijas, Sara Maritza, Juliana Eloís e Isabela Grey. Desde octubre del 2016, él sirve como pastor en la Iglesia Bautista Comunión y es cofundador de Ministerios Evangélicos para la Plantación de Iglesias, en la cual labora y extendero de predicadores. Es también graduado con maestría en Predicación Expositiva en el Seminario para la Predicación Expositiva, en el cual él ahora desempeña un cargo como profesor en gramática española. Es maestro del seminario y vicepresidente de la Junta Directiva de NEDA. Damos la bienvenida a nuestro querido pastor Julio Pacheco. Buenos días, amados hermanos de Comunidad de Gracia. Es un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes, hermanos, de verdad. He estado disfrutando de toda su reunión, del poema de la hermana Neila, creo, del video, de la participación de los niños y del canto del coro. Y quiero decirles, hermanos, a manera de disculpas, que yo noté que se pusieron de pie para cantar los primeros 3 himnos. Pero yo sentí que estaba demasiado cerca del director, como para ponerme de pie, y eso iba a tal vez distraer. Y también porque pensé que uno de esos movimientos así me podía llevar un golpe, ¿no? Pero estuvo maravilloso realmente cantar esos himnos tan especiales, tan alusivos a este día de la Reforma. Hermanos, estoy muy contento de ver el progreso que están teniendo en su proyecto de nuevas instalaciones y confío que el Señor irá proveyendo todo lo necesario. Muchas gracias, Pastor Julio y líderes de Comunidad de Gracia, por invitarme nuevamente. Y recuerdo que la última vez que compartí la palabra con ustedes fue de manera virtual, pregrabada, hablándole a un teléfono, pero orando que cuando escucharan la predicación fuera de edificación para sus vidas. Y esta mañana entonces es mucho mejor, viéndoles sus rostros, frente a frente, todos bajo un mismo lugar, así que es mucho mejor. Pero esta predicación hace un año fue precisamente durante la celebración
de la Reforma Protestante, igual que como lo hacemos hoy. El año pasado les recuerdo que presenté un recuento de la historia de la iglesia dividida en 7 etapas. Y yo sé que la recuerdan muy bien, ¿verdad? No, yo sé que tal vez no la recuerdan. No sé si tuvieron tiempo de pasar la presentación, pero les voy a decir que estudiamos el año pasado la etapa de la iglesia primitiva y de la persecución, la etapa de la defensa de la fe y también persecución, la etapa de Constantino y de la aceptación, las controversias y los concilios, la etapa del cisma de la iglesia o baja edad media, la alta edad media, la reforma protestante y la iglesia post-reforma. Casi todo el material que les prediqué el año pasado estaba sacado del seminario bíblico de las 9 marcas, pero también utilicé el libro de historia de Justo González y de Needham. Esta mañana quiero concentrarme en 3 personajes sobresalientes en la historia de la Reforma Protestante. De hecho, los 3 aparecieron en el video que se presentó hace unos minutos. Les hablaré de la vida, de las luchas, del impacto de John Wycliffe, John Huss y Martín Lutero. Los 2 primeros corresponden a la etapa al final de la Alta Edad Media, y sobre ellos hablaré en esta primera reunión. Y el último, Martín Lutero, corresponde propiamente al periodo de la Reforma Protestante. De hecho, él es el iniciador y el gran campeón de la Reforma Protestante, y sobre él hablaré en la segunda reunión. Así que si usted quiere escuchar la historia de los 3, tiene que quedarse en las 2 reuniones. La mayor parte de lo que estaré compartiendo esta mañana lo he tomado de un libro llamado Rescatando el Evangelio, la historia e importancia de la Reforma Protestante, escrito por el pastor Erwin Luxer. Se lo recomiendo, hermanos, si ustedes lo pueden buscar, ¿verdad? Es un buen libro acerca de la Reforma Protestante. Voy a estar enfocando en la situación de las iglesias, de la iglesia cuando ellos vivieron, las luchas que llevaron a cabo, las consecuencias que sus luchas trajeron a sus vidas y el impacto que ellos tuvieron. En el caso de Lutero, o sea, en la segunda reunión, me voy a enfocar un poco más en la lucha interna que él tenía y qué fue lo que descubrió Lutero en la palabra de Dios que vino a aplacar esa lucha que él tenía. Quiero decirles, amados hermanos, que no es fácil predicar un sermón de este tipo, porque es un sermón, digamos, histórico, biográfico. No soy un experto en ese tipo de sermones. Tal vez el doctor Ellis Carmellosa, que creo que ustedes lo conocen, él sí varía magistralmente, ¿verdad? Yo no soy un experto en ese tipo de sermones, pero confío que el Señor nos enseñe en esta mañana. Antes de empezar entonces con la historia de estos 3 personajes, quiero tocar el punto de vista bíblico. Hermanos, bíblicamente podemos afirmar que el cristianismo no puede sobrevivir sin el Evangelio. El cristianismo, la iglesia, no puede sobrevivir sin el Evangelio. Para eso quiero que leamos en la carta de Judas, el versículo 3 y 4. Dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos, oiga bien, a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, puesto que algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Lo que acabamos de leer es un llamado urgente de parte del Señor para que la iglesia defienda la pureza de la fe. La fe aquí se entiende como todo el cuerpo de doctrinas bíblicas. Cuando decimos la fe, aquí estamos hablando del Evangelio y toda la doctrina que fluye del Evangelio.
Judas entendió que la iglesia había sido gloriosamente privilegiada para ser la receptora de la fe, la receptora de la verdad, pero también había sido gloriosamente privilegiada por Dios para ser la defensora de la fe, defensora de la verdad. Dios comisionó a la iglesia para que guardara y para que proclamara la verdad al mundo. Así como Judas lo reconoce, también lo reconoce el apóstol Pablo. Miremos 1 Timoteo 3, 14 al 16. Dice en ese pasaje, que es muy conocido: te escribo estas cosas, esperando ir a verte pronto, pero en caso que tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí está, hermanos, el propósito de la iglesia en la tierra, que sea columna y baluarte de la verdad, es decir, que la guarde, que la proteja, que la proclame, que la viva delante de todo el mundo. Y en el versículo 16 está el resumen de la verdad. Es el Evangelio. Así que, hermanos, el encargo de Dios que leímos en Judas y que leímos ahora en 1 Timoteo 3, para la iglesia sigue siendo el mismo. Que la iglesia guarde, defienda, proclame la verdad, la fe, el Evangelio. ¿Creemos esto, hermanos? El problema ha sido siempre el problema, que nuestra naturaleza pecaminosa rechaza lo que dice y dicta el Evangelio sobre Dios y sobre nosotros mismos. Hermanos, debemos reconocer eso. La naturaleza pecaminosa del hombre rechaza lo que el Evangelio dice acerca de nosotros y acerca de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa rechaza la gracia, el poder de la gracia de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa es orgullosa. Piensa que nosotros somos dignos de mérito, dignos de lograr algo. Por eso, hermanos, es que desde tiempos pasados, desde toda la historia de la iglesia, hombres se han infiltrado dentro de la iglesia y han contaminado, han pervertido, han torcido el mensaje del Evangelio. Tristemente, hermanos, durante toda la historia de la iglesia, los ataques más cruentos contra la verdad del Evangelio han surgido desde adentro de la iglesia, por estos hombres infiltrados, hombres que aparentan ser cristianos, pero son hombres sin Cristo, hombres que no han creído y hombres que han arrastrado a muchos al engaño y al error. Eso lo dijo Judas en el versículo 3. También lo dice Pablo en 1 Timoteo 4, otra vez, viene 1 Timoteo 4, de 1 al 3, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, y esos últimos tiempos ya eran los tiempos en los que estaba el apóstol Pablo, y son los tiempos en los que estamos nosotros mismos, comunidad de gracia, está en los últimos tiempos, y dice, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Hermanos, estas cosas, las que advirtió Judas, las que advirtió el apóstol Pablo, se han cumplido. Estos hombres se han infiltrado en las iglesias, han pervertido el mensaje del Evangelio, y eso, hermanos, principalmente en el tiempo de la Edad Media, pero yo diría que también en nuestros tiempos actuales, ha producido unas formas de cristianismo, oigan bien, sin Cristo. Cristianismo sin Cristo, cristianismo sin el Evangelio, cristianismo sin la verdad. Iglesias que han descuidado, que han olvidado el depósito que Dios les ha hecho, el tesoro de la verdad.
Estas formas de cristianismo, lastimosamente, el mundo las sigue considerando cristianismo y les llama cristianismo. Y a estos hombres infiltrados, el mundo los sigue considerando pastores y ahora les dicen apóstoles y les dicen profetas. Por supuesto, hermanos, estas formas de cristianismo que estos hombres han traído a la iglesia no tienen el poder de Dios para la salvación o para transmitir la seguridad de la salvación. Son formas de cristianismo sin Cristo. ¿Qué es lo que producen esta forma de cristianismo? Dice 1 Timoteo 6. ¿Qué es lo que traen estas formas de cristianismo? Dice el versículo 3. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras. ¿Ok? Hasta ahí está describiendo a los falsos, a los hombres infiltrados en la iglesia. Pero mira lo que produce, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Hermanos, lo que vemos en la historia es que en la vida de estos hombres e iglesias, en los cuales el evangelio ha estado ausente, lo que se ha producido son pleitos, contiendas, corrupción, avaricia y amor por el dinero. Y esa era la situación de la Iglesia Católica en la Edad Media. Voy a dedicar unos cuantos minutos a que hablemos de la situación general de la Iglesia Católica en la Edad Media. Se daba mucha promiscuidad. Había una búsqueda de poder político y militar. Por ejemplo, la reina Isabel de Castilla escribió lo siguiente: la mayor parte del clero, es decir, de las autoridades eclesiásticas, vive en abierto concubinato. Escuchen esta palabra, qué fuerte. Los sacerdotes y todos ellos viven en abierto concubinato. Y si nuestra justicia interviene para castigarlos, se rebelan y crean un escándalo, y desprecian nuestra justicia hasta el punto de armarse contra ella. Es decir, la reina podía ver la promiscuidad en la cual vivían las autoridades eclesiásticas. Y dice que era tal la corrupción que estaban dispuestos a tomar las armas para defenderse. O sea, tenían poder político y militar. Lo que me sorprende de que la reina diga esto es que se puede deducir que la corrupción en la iglesia era peor que la corrupción en el propio poder político, en el reino. También había falsa doctrina, misticismo. Bueno, creo que pueden darle a la siguiente diapositiva. El evangelio había quedado enterrado bajo siglos de tradiciones y supersticiones, como dijo un escritor. Escuchen lo que él dijo. Tenemos demasiadas iglesias, demasiadas reliquias, tanto falsas como verdaderas, demasiados milagros falsos. En lugar de adorar al único Señor vivo, adoramos huesos de los muertos. En lugar de adorar al Cristo inmortal, adoramos pan mortal. Cuando él dice que adoraban huesos de los muertos, está hablando de la veneración a los santos. Y cuando él habla de adorar el pan mortal, está hablando de la doctrina de la transustanciación de la Eucaristía católica. También había abuso de autoridad espiritual. A los sacerdotes se les enseñaba que ellos tenían el poder, verdaderamente el poder de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre reales del Señor Jesucristo durante la celebración de la misa. Por tanto, ellos también creían que podían negarle o concederle la salvación a quienes ellos quisieran. Ciertamente, el Papa, creían ellos, tenía toda la autoridad, toda la potestad de abrirle las puertas del cielo a sus amigos y enviar al infierno a sus enemigos. Había un abuso de autoridad espiritual. También, hermanos, había gran corrupción. A los clérigos, o sea, a las autoridades de la iglesia, cualquiera que fuera la falta o el crimen, no se les podía llevar a un tribunal civil, sino que eran juzgados por sus propios compañeros
del clero. Por eso se toleraban todo tipo de abusos, nadie era condenado, porque los encargados de llevar a cabo la justicia siempre protegían a sus colegas, aunque fueran criminales. Entonces, no había preocupación por el pueblo y mucho menos por glorificar a Dios. Entonces, la iglesia luchaba por cubrir sus pecados, que eran evidentes delante de todos. También, hermanos, en la iglesia católica de la Edad Media se daba mucho lo que se llama simonía. ¿Han escuchado hablar de la palabra simonía? Esta palabra simonía viene del relato en Hechos 8, del 9 al 22. Pueden leerlo ustedes en su casa. En Hechos 8, del 9 al 22, está el relato de cuando primero Felipe va a predicar a Samaria y hace muchos milagros. Y Simón el mago queda atónito. Después de Felipe, la iglesia envía a Pedro y a Juan a confirmar que los samaritanos habían recibido el evangelio. E imponen las manos y los samaritanos reciben el Espíritu Santo. Simón el mago queda otra vez sorprendido y dice, y va donde ellos y les dice, les compro el poder para impartir el Espíritu Santo. O sea, él ofreció dinero para tener poder espiritual. A eso se le llama simonía, que viene de Simón el mago. En la Edad Media, hermanos, la simonía era rampante. Los obispados se vendían al mejor postor. Los líderes de la iglesia aceptaban regalos, que es lo mismo que decir sobornos, a cambio de posiciones espirituales. Si alguien quería ser un obispo, podía pagar para ser obispo. No importaba su carácter, su testimonio, nada. Él podía pagar para ser el obispo, para tener una iglesia. Así la iglesia se enriqueció adquiriendo tierras y dinero, y como era de esperar, los que pagaban para tener autoridad espiritual eran corruptos, en su gran mayoría. Y también, y por último, hermanos, en la iglesia católica de la Edad Media se predicaba un falso mensaje de la salvación. A la gente común se le negaba el privilegio de escuchar el evangelio. Se le negaba el privilegio de tener acceso al único mensaje que provee salvación y seguridad de salvación. De hecho, tener seguridad de salvación era considerado un pecado de orgullo, igual que ahora. Si usted le pregunta a un católico, ¿usted está seguro de su salvación? Dice, nadie puede estar seguro, ¿verdad? Y si usted dice, yo estoy seguro, usted es muy orgulloso, que se cree en Dios, que no sé qué, lo mismo. Pero aquí viene lo que consuela y motiva, hermanos. Aquí viene lo que consuela y motiva. A pesar de todos estos abusos que se daban durante la Edad Media, por la soberanía de la gracia de Dios, personas creyeron el evangelio y estuvieron dispuestas a defenderlo con sus vidas. Y entre estas personas que Dios, por su gracia, rescató, están John Wycliffe, John Huss y Martín Lutero. Así que vamos a hablar primeramente de John Wycliffe. John Wycliffe. John Wycliffe vivió entre los años 1330 y 1384 después de Cristo. Es conocido como la estrella de la mañana de la Reforma. Eso de la estrella de la mañana es una referencia al planeta Venus, que es la primera estrella, no es una estrella técnicamente hablando, pero luce como una estrella, y es la primera que se ve al amanecer. Así lo consideramos nosotros, pero la Iglesia Católica lo llamó el maestro de los errores. Él nació en Inglaterra, en un pueblecito llamado Creswell, ingresó en la Universidad de Oxford, se formó para predicar y llegó a ser el principal teólogo de la Universidad de Oxford. Y de ahí lideró una revuelta contra la Iglesia, que sería el primer rayo de luz que penetraría en la oscuridad en Inglaterra y en el resto de Europa. Ok, ¿cuál era la situación particular que vivía la iglesia? Primero hablamos de la situación general. Ahora hablemos de la situación particular que vivía la iglesia cuando vivió John Wycliffe. Bueno, cuando él vivió, se dieron dos cosas, dos eventos, acontecimientos particulares. Uno es el cautiverio babilónico de la iglesia y otra cosa fue el cisma
papal. El cautiverio babilónico de la iglesia es un periodo de 72 años, en los cuales gobernaron la iglesia 6 papas franceses. 6 papas franceses. ¿Cuál es el problema? Que Italia, bueno, Roma, la iglesia en Roma y Alemania no apoyaban a estos papas franceses. Eso daba lugar a que estos papas franceses trataran de retener el poder por medio de impuestos, sobornos y guerras. Este periodo del cautiverio babilónico de la iglesia terminó en 1377, cuando finalmente se nombró a un papa italiano. Pero esto es lo que pasó. El papa francés no quiso renunciar para darle puesto al papa italiano. Entonces vino otro concilio que apareció ahí, creo que el concilio de Pisa apareció ahí, y nombró a un tercer papa. ¿Y qué fue lo que resultó? Que durante 36 años la Iglesia Católica tuvo 3 papas diferentes. Y eso es lo que se llama el gran cisma papal. ¿Sí? ¿Qué generó esto, esta situación? Pues que algunos países apoyaban un papa, otros apoyaban otro papa, otros apoyaban al tercer papa. Y había guerras, y había corrupción, y una gran división en la iglesia. John Wycliffe, de quien estamos hablando, estaba muy consciente de la corrupción en la iglesia. Por eso él dirigió toda su vida contra el clero corrupto en Inglaterra y contra el papa. ¿Cuáles fueron las luchas de Wycliffe? Escuchemos por qué cosas luchó Wycliffe. Él luchó por las injusticias de las autoridades eclesiásticas. Él denunció que si un hombre está gobernando injustamente, él ha roto el principio de la autoridad delegada de Dios y por tanto debe ser juzgado por la iglesia. En otras palabras, él dijo que los del clero, el papa, las autoridades no eran inmunes o impunes. Hablamos bastante de esas palabras ahora, no eran impunes, sino que debían ser juzgados. Sostuvo que la obediencia a los líderes visibles y a menudo corruptos de la iglesia no era necesaria. Él dijo, si usted tiene un líder corrupto en su iglesia, no es necesario que lo obedezca, sino que obedezca la palabra de Dios. Atacó la doctrina de la transustanciación, ya hemos hablado de eso. Él dijo, el sacerdote no tiene el poder de transformar pan y vino comunes en el cuerpo real y la sangre real del Señor Jesucristo. Eso, hermanos, no nos parece a nosotros tan importante, pero ese es un ataque al poder de los sacerdotes. Porque en ese tiempo los sacerdotes eran los únicos autorizados para llevar a cabo los sacramentos. Y la iglesia enseñaba que sin los sacramentos no había salvación. Sin la Eucaristía, sin el bautismo, sin el matrimonio, sin la extremaunción, sin la confesión, sin las penitencias, no había salvación. Y los sacerdotes eran los únicos que tenían la autoridad para llevar a cabo esas cosas. Entonces, cuando John Wycliffe dice, el sacerdote no tiene ese poder, está atacando la autoridad espiritual de los sacerdotes. También John Wycliffe luchó por la verdadera naturaleza de las Escrituras. Y ojalá que escuchemos esto. ¿Qué era lo que John Wycliffe creía de las Escrituras? Escuchen, él creía que las Escrituras estaban completas, que contenían toda la revelación de Dios. En estos días, esto es bastante atacado, ¿verdad? Muchos que dicen, tengo revelación nueva, Dios me dijo esto y lo otro. John Wycliffe, desde el siglo XIV, decía, la Escritura está completa. También él decía que la Escritura era autoritativa. Es decir, que la autoridad por medio de la palabra, y no la iglesia, y no el papa, y no la tradición. También él creía que las Escrituras son suficientes. Él decía, para alcanzar la salvación, basta estudiar la Biblia. ¿Amén? También él enseñaba el señorío de Cristo sobre la iglesia. No había necesidad de someterse a tradiciones no bíblicas, ni someterse a un papa que la gobernara. Él decía, Cristo es la única cabeza que la iglesia
necesita. Y tal vez la mayor lucha de Wycliffe, y tal vez la que más impacto tuvo, y para nosotros es muy importante, es que él luchó para que la Biblia fuera accesible a la gente común. Hermanos, es increíble pensar que si nosotros hubiéramos vivido en la Edad Media, en el siglo XIII, XIV, tal vez nunca hubiéramos podido tener una Biblia en las manos. Y tal vez si pudiéramos haber escuchado la Biblia, la hubiéramos escuchado en latín y no hubiéramos entendido nada. Hubiéramos tenido que depender de una explicación y de una traducción de un sacerdote. Pero la gente común no tenía acceso a las escrituras. Y Wycliffe creía que la gente común tenía que disponer de una Biblia en su propio idioma. Porque así, decía él, se podría rescatar el mensaje del Evangelio. La Iglesia Católica lo que dijo es que si la gente común tenía acceso a la Biblia, se iban a levantar muchos tipos de interpretaciones extrañas. En otras palabras, la respuesta de la Iglesia fue, la gente no le va a entender a la Biblia. No le va a entender a la Biblia. Pero Wycliffe luchó para que la Biblia fuera leída por el mayor número de personas posibles, tanto como del clero como del pueblo. Así que él produjo Biblias en inglés. Hermanos, es sorprendente, porque en ese momento no existía la imprenta, no había computadoras, no había impresoras, nada de eso había. Entonces la Biblia la tenía que escribir bien a mano. Se estima que un copista de la Biblia se tardaba más o menos unos 10 meses en completar una tan sola Biblia. En nuestros días todavía podemos encontrar 170 Biblias de John Wycliffe, lo que implica la cantidad de personas que creyeron en las enseñanzas de Wycliffe y se unieron a su movimiento y comenzaron a escribir Biblias en inglés para que la gente pudiera leer la Biblia. Es maravilloso. ¿Cuáles fueron las consecuencias para la vida de Wycliffe? Bueno, él fue sentenciado a ser asesinado. Sin embargo, no murió asesinado, sino que él estaba predicando, se desmayó y murió en cama pocos días después, el 28 de diciembre de 1384. Así que le negó el privilegio a la Iglesia Católica de matarlo. Le negó el privilegio. Sin embargo, hermanos, más de 30 años después, en el concilio de Constanza, que condenó también a John Huss, este concilio ordenó, oigan bien lo que ordenó el concilio de Constanza, desenterrar los huesos de Wycliffe y quemar los huesos y arrojar las cenizas al río Swift. En otras palabras, hermanos, ordenaron sacar los huesos de Wycliffe de la tierra para tirarlos al río. ¿Qué quería lograr la iglesia según esto? Dice que si destruían sus huesos, Wycliffe no iba a poder resucitar. ¿Se imaginan el odio que tenía? Decían, si sacamos sus huesos de la tierra, este hombre no va a poder resucitar. ¿Cuál fue el impacto de Wycliffe para nosotros, hermanos? Bueno, muchos fueron impactados por la lectura de la Biblia en su lengua materna, en el inglés, y por la teología de Wycliffe, y llegaron a ser discípulos de Wycliffe. A estos discípulos se les llegó a conocer como los Lollardos. Lo vimos en el video, ¿verdad?, acerca de los Lollardos. ¿Qué significaba Lollardos? Probablemente significaba murmuradores, vagabundos, o si no, cizaña en el mundo. Así se les llamaba despectivamente a los seguidores de Wycliffe. Vagabundos, murmuradores o cizaña. Sin embargo, los Lollardos estuvieron dispuestos a sufrir por su fe. Cerca del palacio de Lambeth, en Londres, se encuentra la Torre de los Lollardos. Se le llama Torre de los Lollardos porque ahí eran encarcelados. Y cerca de ahí, en los campos de Lambeth, eran masacrados por su fe. Pero Wycliffe,
preparó a sus discípulos para la persecución e incluso para el martirio. El plan de estudio de Wycliffe incluía temas como la forma de vivir la vida de escasez, cómo refutar los argumentos de un sacerdote y cómo estar dispuesto a morir por la fe. Hermanitos, cuando yo leí esto a mí me impactó, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un programa de entrenamiento para líderes de nuestra iglesia. Y yo pienso que el programa es muy bueno, pero cuando yo leí esto dije, yo no le estoy enseñando a mis líderes cómo vivir una vida de escasez bajo la persecución. Yo no les estoy enseñando a mis líderes cómo estar dispuestos a morir por la fe. Yo creo que es necesario. Porque si no empezamos a enseñar eso en nuestras iglesias, desde ahora lo que va a pasar es que cuando la persecución venga, nos va a agarrar por sorpresa. Y no vamos a estar preparados. Wycliffe enseñó eso a sus seguidores. La historia ha demostrado que existe una verdadera línea continua entre los lollardos y la reforma protestante. Proporcionar Biblias a la gente común y despertar el descontento con el Papa sembraron la semilla para reformas más amplias y más drásticas. Y como veremos ahora, el impacto de Wycliffe se sintió hasta Praga en la vida de otro valiente reformador. ¿Cuál es este reformador? John Huss. Entonces ahora pasamos de Wycliffe a John Huss. Quiero decirles, hermanos, que en algunos lugares, en algunos libros dice John Huss, así como está escrito ahí, en otros dice John Huss, e incluso a veces aparece el apellido con doble S. Así que yo lo pongo ahí, ¿verdad? Para que no digan qué mala ortografía tiene el pastor, ¿verdad? Pero es que hay varias formas de escribir ese nombre. Él vivió entre los años 1369 y 1415. Y es asociado con esta expresión, el ganso que se convirtió en cisne. Siempre que se habla de John Huss, se habla del ganso que se convirtió en cisne. Huss, en alemán, se puede traducir al español como ganso, pero más adelante voy a explicar a qué se refiere eso de que el ganso se convirtió en cisne. Huss nació de padres pobres, pero a pesar de su pobreza pudo graduarse en la Universidad de Praga. Y eso fue importantísimo porque en esta Universidad de Praga, él llegó a ser catedrático y ahí él tuvo acceso a los escritos, a la teología de Wycliffe. Y la teología de Wycliffe entonces impactó la vida de Huss. También él fue el predicador en la capilla de Belén en la ciudad de Praga. ¿Cuál era la situación particular de la iglesia durante la vida de John Huss? La situación era la misma que vivió John Wycliffe. O sea que John Huss también vivió durante el tiempo del cautiverio babilónico de la iglesia, acuérdense, aquellos 6 papas franceses que no eran apoyados por Roma, que no eran apoyados por Alemania, entonces había guerras, había sobornos, había impuestos. Y también le tocó vivir en el tiempo del cisma papal, ese periodo de 36 años durante los cuales hubo 3 papas al mismo tiempo, igual desatando corrupción, luchas internas del poder, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron las luchas de Huss? Huss fervientemente desaprobó la doctrina de las reliquias. Es decir, el pensar que una reliquia concede beneficios a los que pagan dádivas para verlas, para tocarlas. En otras palabras, lo de las peregrinaciones, las procesiones, los ídolos, las imágenes. Él luchó contra esas cosas. Él pensaba que dar un regalo, una donación, solo por el privilegio de tocar una reliquia o tan siquiera de ver una reliquia, negaba la doctrina de la gracia de Dios. Él criticó al pueblo por adorar imágenes, creer en falsos milagros y hacer peregrinaciones. También Huss luchó contra la doctrina de las indulgencias. ¿Qué era esta doctrina de las indulgencias? Esta doctrina enseñaba que si usted pagaba cierta cantidad de dinero, se compraba un documento que le garantizaba a usted librarse de las consecuencias del pecado. Qué bonito eso, ¿verdad? Si yo peco,
entonces puedo comprar mi pecado. No necesito arrepentirme. ¿Les suena parecido a algo que sucede en nuestros días ahora? Muy parecido, ¿verdad? Ahora ya no es necesario el arrepentimiento, ya no es necesario la vida en santidad, ya no es necesario mortificar el pecado, ahora lo necesario es sembrar y pactar. Pues Jos luchó contra eso. La ira de Jos se avivó contra el Papa cuando el Papa emprendió una guerra contra el rey de Nápoles. Y para reclutar soldados, el Papa ofreció que todo aquel que se uniera a su ejército recibía una indulgencia. Es decir, el que se una a mi ejército para derrocar al rey de Nápoles está perdonado de sus pecados. Esto causó indignación en la vida de John Huss. Él dijo, no es posible utilizar las bendiciones espirituales a cambio de beneficios políticos. La población en Praga, donde vivía Huss, estuvo de acuerdo con Huss ante esta herejía. Lo que hizo el Papa fue cerrarle las puertas de la iglesia a la ciudad de Praga. Es decir, prohibir que en Praga se realizaran bautismos, misas, extremaunción, matrimonios, confesión, etcétera, etcétera. Y el problema es que la mayoría de la gente pensaba que con estas cosas alcanzaba la salvación. Y el Papa dice, ya no hay nada de eso para ustedes. Entonces dice, estamos perdidos. Entonces, la ciudad de Praga, que al inicio apoyó a Jos, entonces se dio vuelta, ¿verdad? Se dio vuelta y lo entregaron. También, hermanos, Jos sostenía que solo la Biblia es la base de la autoridad espiritual. Jos definió a la iglesia como el cuerpo de Cristo, siendo solo Cristo la cabeza. Él enseñaba que Dios podía perdonar los pecados sin necesidad de un sacerdote. Y no estaba de acuerdo con la enseñanza de que el vino en la Eucaristía fuera retenido a los laicos, porque eso es otra cosa. Cuando celebraban la misa y iban a la Eucaristía, a la gente común solo le daban el pan, pero no le daban el vino. ¿Cuáles fueron las consecuencias para la vida de Jos? Bueno, Jos fue declarado culpable de herejía por el Concilio de Constanza. Ahí lo leímos en el video. Hablaron del Concilio de Constanza, y dice que el Concilio de Constanza, uno de sus metas era erradicar la herejía husita. Así decía el video. Pero la herejía husita, que decía el video ahí, para nosotros es el verdadero evangelio que John Huss estaba tratando de rescatar. A eso le llamó la Iglesia Católica la herejía husita. Él fue condenado, pero antes de morir sufrió torturas. Lo enviaron a un castillo en Suiza, donde le daban muy poca comida y agua, en un intento de quebrarlo, de quebrantarlo, para que él se arrepintiera de lo que él estaba enseñando. También lo metieron en un horrible agujero, en una celda, en un monasterio, en una isla. A pesar de todo esto, cuando fue llevado a juicio, él dijo que estaría encantado de retractarse solo si se demostraba que sus opiniones eran contrarias a las Escrituras. Y hermanos, nunca se retractó. ¿Por qué? Porque lo que él enseñaba no era contrario a las Escrituras. 3 años antes de su muerte dijo, he dicho que no me apartaré de la verdad ni por una capilla llena de oro. Un hombre íntegro. Él dijo, yo sé que la verdad vence y es poderosa para siempre y permanece eternamente, porque no hay acepción de personas. Él hizo su declaración final al Concilio de Constanza el 1 de julio de 1415 y afirmó que no estaba dispuesto a retractarse. Finalmente, el 6 de julio de 1415 llegó el día de ser asesinado en la hoguera. Fue llevado a la catedral donde el emperador, escuchen esto, el emperador Segismundo estaba vestido de gala. Se puso su ropa de gala para presenciar cómo quemaban a este hombre en la hoguera. Se resumieron los cargos contra Jos
Y cuando Jos protestó por los hechos, se le hizo callar. Después se le indicó que se pusiera de pie sobre una mesa, se burlaron de él, lo maldijeron, se le colocó una corona de papel en la cabeza. En la corona estaban pintados 3 demonios luchando por la posesión de un alma, y las palabras, el jefe de los herejes. Nosotros lo conocemos como el reformador, el pre-reformador de Praga. Lo conocemos como el ganso que se convirtió en cisne. La Iglesia Católica lo conoce como el jefe de los herejes. Los obispos encomendaron su alma al diablo. Pero Jos respondió: yo la encomiendo al misericordiosísimo Señor Jesucristo. Cuando iba caminando a la ejecución, Jos vio la hoguera que estaba prendida con sus propios libros. Cuando llegó el momento de ser ejecutado, se arrodilló y oró. Por última vez le preguntaron si se iba a retractar y respondió: Dios es testigo que las pruebas contra mí son falsas. Nunca he pensado ni predicado, sino con la única intención de ganar a los hombres, si es posible, de sus pecados. En la verdad del Evangelio he escrito, enseñado y predicado, hoy moriré con gusto. Yo me pongo a pensar si yo tendría ese coraje. Y a veces lo dudo. Pero por el poder del Espíritu Santo, todo cristiano debe estar dispuesto a morir con gusto, defendiendo el Evangelio, defendiendo la verdad. Lo desvistieron, le ataron las manos a la espalda, le ataron el cuello a una estaca. Comentó con una sonrisa que su Salvador había sido atado con una cadena más pesada. Cuando se encendió el fuego, Jos comenzó a cantar: Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Y luego cantó: Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí. Comenzó una oración que no pudo terminar, pues el viento llevó la llama a su cara. ¿Cuál fue el impacto de Jos? Bueno, les dije que él es llamado el ganso que se convirtió en cisne, ¿verdad? Esto es porque antes de morir, Jos dijo: podéis cocinar, podéis asar a este ganso. Él se llamaba Jos, ¿verdad? El apellido Jos. Jos en alemán significa ganso en español. Digo, pueden asar este ganso en esa hoguera. Lo pueden asar. Pero dentro de un siglo surgirá un cisne que prevalecerá. Un siglo después, Martín Lutero decía: yo soy el cumplimiento de esa profecía. John Hus habló de mí cuando dijo que dentro de 100 años oirían el canto de un cisne que no podría silenciar. Y así será si Dios quiere. 102 años después de que Hus fue quemado en la hoguera, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. ¿Qué otro impacto tuvo? Pues Hus le dio fuerza a la reforma. Sus seguidores, la Iglesia de los Hermanos, por ejemplo, se unieron al movimiento de Martín Lutero. John Hus también plantó las semillas de la Iglesia morava, lo vimos en el video ahí. Los moravos fueron muy misioneros. Y en cuanto a Martín Lutero, al principio él negó ser seguidor de Hus, pero después dijo: soy un husita. Soy un husita. Y posiblemente esa expresión de Lutero, yo soy husita, hizo arder la reforma protestante. Hermanos, volviendo al pensamiento inicial, les dije, el cristianismo no puede sobrevivir sin el Evangelio. Hoy en día también abunda la corrupción en las iglesias. También abundan iglesias sin Cristo, iglesias sin el Evangelio, iglesias que han rechazado y le han dado la espalda y han tirado a un lado el depósito de la verdad. Iglesias con un falso mensaje de la salvación. Iglesias donde incluso escuchamos escándalos de promiscuidad
de alianzas con el gobierno, de luchas políticas y sin duda de simonía. ¿Vieron lo que es la simonía? El mercantilismo en las iglesias. Es nuestro llamado, si somos una iglesia de sana doctrina, amén, comunidad de gracia, si somos una iglesia de sana doctrina, nuestro llamado es defender el evangelio, rescatar el evangelio, así como lo hicieron Wycliffe y Hus, aunque tengamos un final en penurias como Wycliffe, o aunque tengamos un final trágico como el de Hus. Dios sabrá utilizar nuestros esfuerzos para su gloria, para edificar su iglesia y para preservar el evangelio en medio de la oscuridad. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque a través de la historia, Señor, tu fidelidad ha sido manifestada, la podemos comprobar y es evidente. Prueba de tu fidelidad es que una iglesia evangélica, cristiana, como la que está reunida aquí hoy en día, estudie tu palabra, crea el mensaje del evangelio, defienda la verdad. En esta iglesia, aquí esta mañana, podemos ver la prueba de tu fidelidad, que a pesar de siglos de oscuridad, a pesar de toda la corrupción de los hombres que han rechazado el mensaje del evangelio, que han negado a Jesucristo, hoy, Señor, vemos iglesias que defienden la verdad, iglesias de sana doctrina. Padre Santo, te pido que esta sea la convicción personal de cada uno de los que estamos aquí. Estemos dispuestos, Señor, a conocer nuestras Biblias en primer lugar, porque por ahí comienza todo. Por ahí comenzó la lucha de Wycliffe, que todos tuvieran acceso a la Biblia, pues que en primer lugar nosotros deseemos la Biblia y que luego también la proclamemos con toda pureza, claramente al mundo, sin acomodarla a nuestros gustos, a nuestras opiniones, a nuestras preferencias o a lo que nos conviene. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por la vida de estos hombres que tú utilizaste a través de la historia. Sabemos, Señor, que al final de cuentas, tú eres el principal personaje en la historia de la iglesia. Tú eres el que ha hecho toda la obra y nosotros solo somos tus esclavos, siervos suyos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios, ¿verdad, hermanos, por esta preciosa palabra que hemos escuchado el día de hoy. Creo que todos salimos con las pilas cargadas, ¿verdad? Con energía para seguir sirviendo al Señor. Ahora quiero invitar al hermano Fabio Rivera que pase con nosotros, porque como ya sabemos, acá en la iglesia, el hermano Fabio y otros hermanos están terminando toda la actividad de la construcción del templo. El hermano Fabio el día de hoy nos va a hablar sobre los avances que hemos obtenido y al mismo tiempo nos va a presentar un proyectito que está a las puertas de realizarse. Adelante. Buenos días, hermanos, como te pido. Así de forma rápida, vamos a explicar cómo va el avance de la construcción. Queremos decirles de que tenemos ya como un mes de no hablar sobre este avance, pero el día de hoy pues hemos decidido dar otro informe y queremos decirles de que somos un grupo de hermanos profesionales de la construcción, la mayoría. Estamos estudiando aquí en esta iglesia. La iglesia la estamos haciendo pues, por los fondos propios de ofrendas y algunas donaciones de nuestros hermanos. Para la etapa en que estamos ahorita, estamos construyendo, después de esa pared que ustedes ven ahí, es el lobby de la iglesia en la entrada, y ahí pues vamos a tirar una losa, la cual va a haber un oratorio y la sala cuna.
Pero al tirar la losa, queremos ya promover las clases de discipulado y también donde van a recibir los niños su escuela dominical. Debido a las instalaciones como estamos ahorita, que ustedes pueden ver, no hemos podido empezar las clases dominicales así como niños. Entonces, tenemos la idea que en febrero, en enero, febrero, ya vamos a empezar con esta clase para los niños y vamos a empezar con los discipulados en la parte de arriba de la losa. Atrás de ahí va a ser el templo. El templo va a tener una capacidad aproximada de 1,000 personas. Y es nuestra idea, pues, poder llenar ese templo en el futuro, porque la idea de hacer las 4 paredes, por decirlo así, es ganar alma para el Señor. Eso es lo más importante, porque las paredes aquí se van a quedar, todo se va a quedar cuando venga el rapto. Los que creemos en Cristo Jesús, vamos a ver. Entonces, hasta ese momento ahí estamos. Aquí donde nos vemos ahorita, la idea es, el diseño está previsto para hacer un edificio de 3 pisos. Van a ser 2 pisos de estacionamiento, ¿verdad? Y otro piso de administrativo en la parte de arriba. Entonces, ahora nos van a traer aproximadamente 68 automóviles. Entonces, el día de hoy tenemos un proyecto. Bueno, aquí lo tenemos. Pero necesito para eso que ustedes ven aquí son las 3 capas que nosotros tenemos. ¿Verdad? Y aquí va a ser los estacionamientos en la parte de abajo para el 48 automóviles. ¿Verdad? Aquí el que le hablaba es el lobby, donde está la sala pool, va a ser el laboratorio en el segundo piso. Y aquí va a ser, pues, todo el templo, esta parte de acá. Queremos albergar, pues, aproximadamente 1,000 personas. Entonces, el día de hoy, les quiero mostrar la actividad que nosotros tenemos por hacer. Para poder cubrir la losa en toda esta parte de acá, necesitamos agua. Actualmente tenemos un tanquecito donde es el altar, donde está previsto. Y si ustedes se fijaran al salir, acá arriba tenemos un tanque más grande. Pero cuando nosotros compramos el agua de la tanquera, lo que sucede, hermanos, es que compramos la tanqueta, pero se nos van un montón de galones de agua, porque no tenemos la capacidad donde echar todo el agua. Entonces, la idea es, este cuadrito anaranjado que ustedes ven acá, es donde queremos hacer la cisterna. Gloria a Dios que ya se dio la donación de la máquina para hacer la excavación. Mañana a las 8 de la mañana viene una máquina que va a venir a escarbar este cuadro anaranjado de la cisterna, que va a tener 2,800 galones. ¿Dónde va a ser esta cisterna, hermanos? Es exactamente en esa carpa azul que está ahí atrás. ¿Verdad? No vamos a mover la carpa, pero en esa carpa azul prácticamente va a ser toda la cisterna para 2,800 galones. Entonces, ese es el proyecto que ocupamos ahorita, de tener agua para poder fundir todo lo que nos hace falta, porque vamos paso a paso, según el Señor nos va a proveer. Entonces, no sé si pasamos a la otra. Bueno, el presupuesto para poder hacer esa cisterna es de 45.995 lempiras, casi los 46.000 lempiras. Pero ya contamos con la excavación de la máquina que ha sido donada para la obra del Señor. Y necesitamos comprar cemento, bloques, varillas. Mañana vienen los obreros para verlo sobre la mano de obra. Todo eso para donar pues, esta cantidad. Entonces nosotros lo que queremos es hacer ofrendas especiales o donaciones para poder hacer la cisterna y así pues tener agua, hermano, para poder desarrollar toda la idea del templo que tenemos.
Entonces, pedimos pues su buena voluntad y su buena fe para que nos puedan apoyar en este pequeño proyecto que solamente es hacer la cisterna. Bueno, hermano, Dios les bendiga entonces. Muchas gracias. Gracias, hermano Pablo. Al inicio, en la entrada se le repartieron algunas boletas. Quien no tenga esa boleta, pues puede levantar su mano. Esa boleta es para prácticamente comprometernos a dar una aportación para este proyectito, ¿verdad? Si el Señor pone en su corazón, pues apoyar a este proyecto, la hermana le puede dar la boleta, usted la nota, no necesariamente no tenga la pena que dar hoy, sino que la puede hacer por medio de un depósito en las cuentas que ya mencionamos, que ya todos conocemos, y así podemos seguir avanzando en la obra del Señor. Bueno, hemos llegado al final de este culto precioso. Estamos muy agradecidos tanto con el pastor Julio Pacheco como con los hermanos del coro, e igualmente sumamente agradecidos con el Señor, porque sabemos que el día de hoy estamos acá porque por medio de su voluntad soberana nos ha traído. Les invitamos a continuar participando en esta celebración del día de hoy. Recuerden que ahorita en la siguiente jornada seguimos con este tema y vamos a glorificar y honrar el nombre del Señor juntos siempre. Con esto finalizamos. Que Dios les bendiga.